estudiando la carta a los Efesios y espérenme aquí, déjenme acomodo el aparato. Estamos viendo los versículos del 10 al 12 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Como nosotros vimos la semana antepasada, estamos en una lucha y debemos estar preparados para hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Y cuáles son esas artimañas? Principalmente mentiras, enseñanzas diabólicas, espíritus engañadores. El énfasis de la estrategia del diablo son las mentiras, la religión falsa, las enseñanzas falsas. Es un mentiroso, es un padre de mentira, es un engañador, mientras que la iglesia de Dios es la columna y fundamento de la verdad. El origen de la ideología de género es una de las más fuertes mentiras del enemigo que está en estos días muy latente, y esta ideología tiene su origen en una radicalización, es decir, es al completo extremo de los postulados del feminismo. Las personas que fueron ideólogos, como lo comentamos la semana antepasada, los ideólogos de toda esta mentira tan monstruosa fueron personas atormentadas por traumas infantiles principalmente, prácticas sexuales degeneradas, odios obsesivos a la figura del padre. En su mayoría tenían alteración mental. Por ejemplo, mencionamos megalomanía, esquizofrenia, y no necesariamente su relación con varones era porque fueran atraídos sexualmente, sino simplemente por odio a la figura del varón, por odio al padre. Así es a donde empezó todo esto. Pero al final de la vida de casi todas estas personas que mencionamos terminaron en un psiquiátrico. También comentamos, de acuerdo a la Escritura, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Definitivamente, como lo enseña el Señor Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo, y ahí es donde está una gran parte de nuestra sociedad, en un hoyo. Vimos qué es la ideología de género, no lo voy a repetir, y vimos también en qué cree, vimos de qué manera ataca. Y estamos viviendo en un tiempo en el que hay muchos individuos que son, como dice la Escritura, blasfemos, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Terminamos con una frase importante la semana pasada. El hombre, el varón, el hombre tiene miedo de ser hombre, y la mujer no se conforma con ser mujer, no le basta ser mujer, quiere ser algo más. Hasta ahí nos quedamos. Avanzamos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Eso es algo que se les ha estado enseñando a sus hijos en las clases recientes. Y dijo, ¿quién? Dios. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces Dios creó hombre y mujer, cada uno de ellos distintos. La realidad, la naturaleza, la biología confirman esta realidad. Hombre y mujer somos distintos.
La ideología de género no tiene ninguna base científica ni teológica, es simplemente ideas, filosofías de algunas personas engañadoras. Tráigame por ahí unas pilas. La Biblia no aprueba ni respalda esta falsa enseñanza de la ideología de género, porque es una enseñanza abusiva, corrompida, expansiva y destructiva. Empezamos a ver desde la semana antepasada cómo es que está corrompida, y vamos a ir viendo el día de hoy y la próxima semana el resto de esta situación en cuanto a la ideología de género. Lo repito, es abusiva, corrompida, expansiva y destructiva. Y no solamente la ideología de género, es una rebelión contra la familia y la imposición del relativismo, una corrección política. Sobre todo, es una guerra en contra de la naturaleza, en contra de una realidad que es muy evidente. Es el triunfo de la voluntad del yo. Entonces Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer. La ideología de género afirma que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de los individuos es el resultado de una construcción social. Dicho de otra manera, el hombre se hace hombre y la mujer se hace mujer. Tú te puedes hacer lo que tú quieras, es lo que enseña esta ideología. Y que los papeles biológicos no existen. De nuevo, están negando una realidad. Que las formas sociales son variables, es decir, que se puede desempeñar un papel sexual o varios papeles sexuales. Por lo tanto, como ustedes se pueden dar cuenta, esta ideología está completamente equivocada y es totalitaria. Quiere que todas las personas crean en esto. Niega la identidad que Dios creó, porque Dios nos creó hombre y mujer. Así es como Dios nos creó. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la ideología de género? Implantar en las mentes, sobre todo en las mentes infantiles y juveniles, un entendimiento o un conocimiento falso, ¿sí? De que se te está construyendo el ser hombre o se te está construyendo el ser mujer por una cuestión social, lo cual pues es una negación de la naturaleza y de la realidad. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Hacer un rompimiento entre el sexo biológico y el comportamiento sexual. Para esto, ¿qué es lo que están haciendo? Están proponiendo, bueno, y ya en realidad el día de hoy ya no es una propuesta, sino ya es una realidad. Están enseñando a los niños a romper con todos los patrones sociales y culturales que fortalecen la verdadera identidad sexual. El hombre y la mujer forman la raza humana. Hombre y mujer formamos la raza humana, macho y hembra respectivamente. No hay dudas en cuanto a los órganos reproductores en ambos miembros, y su función es generar vida. No hay duda que los órganos sexuales son diferentes. Entonces esa es una naturaleza y es una realidad, de nuevo, natural y biológica. Pero independientemente y todavía más allá, hay una estructura que se llama ADN. No me quiero meter ahorita mucho a cuestiones de biología. Es el ácido desoxirribonucleico, del cual les enseñaron, si Dios les permitió, ir a la primaria o secundaria, pero es lo que te determina, lo que te distingue como persona, como ser humano. El sexo del ser humano está impreso en tu ADN. Dentro del ADN están todos tus rasgos
genéticos, todas tus características genéticas, y dentro de ese ADN está también impreso tu sexo. Entonces, es posible identificar el sexo de una persona a partir del análisis químico de este ADN. Todos tenemos eso. Por ejemplo, si existe una tragedia, recién tuvimos una tragedia, ¿verdad? Ahí en Oaxaca. A veces tenemos tragedias de avión, a veces en esas tragedias las personas quedan pues prácticamente irreconocibles. Y entonces, ¿cómo pueden saber qué personas iban ahí? Por supuesto que en el ADN no viene tu nombre, pero sí viene tu edad, sí viene ahí tu sexo, si eres hombre o mujer. Entonces, el cuerpo de una persona puede estar prácticamente casi desintegrado, pero con una pequeña parte de tu cuerpo que encuentren, de ahí se obtiene el ADN, y entonces, si se analiza, encuentran cuántos hombres y cuántas mujeres fallecieron en ese accidente. Entonces, como podrán darse cuenta, científicamente, biológicamente, naturalmente, eres hombre o eres mujer. Totalmente contrario a lo que enseña la ideología de género. Los niños tienen una naturaleza biológica innata, pero su conciencia no está completamente desarrollada. Por lo tanto, también su autodeterminación está muy limitada. No puede determinar por sí mismo, no puede escoger por sí mismo una serie de situaciones, de cuestiones. ¿Por qué? Porque está no completamente desarrollado. Ahora, no es que sea tonto el niño o tonta, simplemente no está completamente desarrollado. Su conciencia tampoco está completamente desarrollada. ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento o el entendimiento de la realidad de un individuo. Cuando un individuo conoce y entiende su realidad, entonces eso es su conciencia. Cuando una persona verdaderamente conoce y entiende, no solamente conoce, sino entiende cuál es su realidad, entonces se dice que la persona tiene una conciencia. Cuando una persona, por ejemplo, está a veces en el hospital, o cuando sufre un accidente. Cuando una persona sufre un accidente, ¿qué es lo que normalmente le preguntan? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cierto? ¿Dónde estás? ¿O a dónde ibas? Y las preguntas no solamente son para llenar su registro. Cuando una persona de primeros auxilios pregunta eso, lo hace no solamente para saber si la persona sabe su nombre o no, no solamente por conocer él su nombre, sino porque les interesa saber si la persona está consciente o inconsciente. Esa es la conciencia. Está consciente de su realidad. Entonces, su realidad es, ¿quién eres? Si se queda así como, bueno, ¿quién eres? Ok. Pero si de pronto le preguntan quién eres y dice, Martín Méndez. Ok. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Vivo en Ixtapaluca. Ok. Perfecto. ¿Sabes tu calle, tu domicilio? Sí. ¿Hay alguna persona que podamos contactar? Sí. Laura Rodríguez. Ok. ¿Tienes algún teléfono de contacto? Sí. Entonces, de nuevo, todo eso no solamente sirve para llenar sus registros, sirve de inicio para saber si la persona está consciente o inconsciente. Conciencia de la realidad. Me llamo fulanito de tal, soy hombre, soy mujer, vivo en tal lugar. Eso es una conciencia de la realidad. Los niños no tienen una completamente desarrollada conciencia de la realidad. Y la autodeterminación, hablé hace un ratito de eso. La autodeterminación
te dice que el actuar, que en cuanto al actuar, el individuo hace las cosas por iniciativa y voluntad propias, no manipulado ni forzado a hacer algo. Eso es la autodeterminación. Incluso posiblemente ustedes habrán escuchado de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? ¿Se han escuchado eso? La autodeterminación es lo que acabo de decir. Entonces un pueblo tiene una autodeterminación, pero el individuo también tiene una autodeterminación. Repito, los niños pequeños no han completamente desarrollado su conciencia y su autodeterminación. Precisamente por eso es que nosotros en esta iglesia, independientemente de lo que hagan en otras iglesias, yo no vengo aquí a criticar a otras congregaciones, yo solamente digo qué es lo que he aprendido y qué es lo que enseño. Nosotros en esta iglesia no bautizamos a niños, ni siquiera niños de primaria. ¿Sí se han dado cuenta? Yo sé que hay iglesias en las que, o personas que dicen, ¿cuándo te bautizaste? No, pues cuando tenía 8 años. Allá ellos. Nosotros no. ¿Por qué? Porque en mi caso, como líder de esta iglesia, me interesa que las personas que se bautizan tengan una conciencia desarrollada y una autodeterminación desarrollada. Es decir, que cuando llegan al punto de bautizo no se bautizan porque su mamá les dijo, o su abuelita, o la tía. No, o sea, tú te bautizas porque has entendido quién es Dios. Porque tú has entendido qué es el pecado, porque tú has entendido quién es el enemigo de Dios. Entonces te bautizas en esta iglesia. De otras iglesias, pues yo no soy responsable. Y también por eso es que nos interesa que las personas entiendan lo que leen. En el estudio que nosotros impartimos para que las personas se bauticen, las personas necesitan tener un mínimo de comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque lo que les enseñamos es de la Biblia, y si la persona no entiende lo que lee, entonces no tiene de nuevo la conciencia de la realidad, la conciencia del conocimiento que está adquiriendo. Por lo tanto, no bautizamos a niños hasta que no terminan la primaria. Yo sé que en algunos grupos religiosos les empujan a fuerza que crean en algo. No es nuestro caso. Ni a Dios le interesa, de acuerdo a lo que yo he estudiado de la Biblia, ni a nosotros nos interesa que una persona crea en Dios a la fuerza. Dios podría forzar a cualquier persona y aparecerse aquí, ¡pum! ¿Verdad que sí soy Dios? Y tú dices, ay, no, pues sí. Pero no es así. Dios, de una manera amable, amorosa, cariñosa, se da a conocer a las personas, esperando que ellos, por su propia voluntad, por su autodeterminación, lo acepten quien Dios es y lo que Dios hace por cada uno de ellos. Entonces, precisamente porque los niños están en esta fase de desarrollo y todavía no tienen todas las habilidades y toda la maduración biológica y psicológica, los niños no tienen una conciencia y una autodeterminación plena. Por lo que los niños necesitan, y ahí subraya, si estás tomando nota, necesitan ser protegidos, orientados y acompañados en su formación. Eso es lo que los niños necesitan. Dice Génesis 2, de la costilla que le había quitado el hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó. En la nueva versión Ixtapaluca dice, ¡ay, mamachita! Pero en la nueva versión internacional dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Entonces, desde Génesis nosotros vemos que la institución de la familia fue creada por Dios. Entonces, el hombre como género fue creado por Dios y fue creado hombre y mujer. Luego, la familia fue creada por Dios.
Dios creó la familia, de la cual los niños son parte. Cuando una persona ya tiene el desarrollo y la capacidad física, económica y mental, deja a sus padres y entonces forma una familia. Pero los niños todavía no llegan a ese punto. Son personas en desarrollo y por eso se encuentran en una situación que es psicológicamente vulnerable. Como al niño le falta el discernimiento, es decir, no puede verdaderamente diferenciar con claridad entre el bien y el mal, como el niño no tiene la madurez, no tiene la experiencia y no puede conducir su propia vida, no puede conducir su propia voluntad, entonces, ¿qué es lo que es necesario? Protección. Los padres somos responsables de esa protección. Incluso los debemos proteger de información, aún de información que parece a primera vista inofensiva o que tal vez todo mundo tiene. Nosotros tenemos que protegerlos de la información sobre los hechos y sobre los valores, atentos, sobre los valores que pueden alterar su desarrollo, porque hay información que puede alterar su desarrollo. Nosotros queremos que los niños se desarrollen correctamente, pero una mala información puede producir que su desarrollo sea corrompido, sea corrupto, sea echado a perder. Por lo tanto, toda la información, todos los mensajes que son inapropiados, influyen de una manera abusiva en el niño. Por eso es que decimos que la ideología de género es que abusiva, porque están mandando a los niños información que ellos no son capaces de manejar de una manera correcta, no tienen el discernimiento, no tienen el conocimiento, porque su criterio apenas se está formando y su voluntad todavía no se alcanza a regular. Muchas veces los niños no saben verdaderamente qué es lo que quieren, no tienen esa capacidad de decidir, y si tú les das mala información, pues obviamente sus decisiones van a ser malas, porque han de saber que una de las cosas que por la gracia de Dios el Señor me concedió estudiar una maestría en administración, y una de las cosas que te enseñan en cuestión de administrar una organización, una empresa, etcétera, es que para que tú tomes una decisión necesitas tener información. Para que cualquier persona, cualquier directivo de una empresa pueda tomar una decisión, lo que necesita es información. No solo más información, porque no se trata de llenarse de información, sino entre mejor información tengas, mejores decisiones tomas. La mala información te lleva a una mala decisión. Si tú tienes buena información, tomas buenas decisiones. Pero si tú tienes mala información y luego si tú tienes mucha mala información, pues tus decisiones, por ende, serán malas, serán incorrectas. Entonces, nosotros tenemos la obligación como padres, y ustedes jóvenes que nos acompañan el día de hoy también tienen la obligación de investigar la información, investigar las fuentes. La semana antepasada les expuse no solamente quiénes son los ideólogos que arrancaron con este rollo de la ideología de género, pero no solamente sus nombres, sino un poquito de cómo fue su vida y cómo terminó su vida. Y de esa manera termina la vida de las personas que siguen esa misma ideología. Entonces, todo asunto de ideología de género es que abusiva. Cuando a los niños se les informa sobre bisexualidad, entonces a los niños se les está informando de algo que es muy complejo para su entendimiento, es complejo. De nuevo, lo dije hace un ratito, no es que los niños sean tontos, no de ninguna manera, sino que no están completamente desarrollados y toda esta información que les llega los confunde. Y el día de hoy he escuchado, hasta el día de hoy he escuchado de jovencitos que dicen,
Ay, pastor, es que mi niña está confundida. Pues por supuesto que está confundida, porque le están dando información que todavía no es capaz de desarrollar. Y precisamente esa es una de las estrategias que ha desarrollado muy bien el enemigo de Dios. Con que Dios te dijo que, lo encontramos en Génesis, ¿no? ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace la serpiente? Confundir. Tenemos a muchos jovencitos y a muchos niños ¿qué? Confundidos. La serpiente es engañosa, la serpiente confunde a niños y a jóvenes. Mucha de la información que tienen es mala información, información engañosa, pero la iglesia es ¿qué? La columna y el baluarte de la verdad. Entonces, es importante aclarar que no se trata de prejuicios ni de discriminación. En esta iglesia no tenemos prejuicios ni discriminamos a ninguna persona, por ejemplo, que por confusión, escuchen bien lo que digo, que por confusión es homosexual. A esta iglesia nos han visitado personas homosexuales. Y entonces, contrario a lo que dicen estas personas, es que la iglesia es homofóbica. No, de ninguna manera. Por lo menos la nuestra no. A las personas que han venido a visitarnos que son confundidos, nunca les hemos rechazado, nunca les hemos cerrado la puerta ni les hemos dicho no puedes pasar. Al contrario, decimos entra, ven para que conozcas a Dios. Entonces Dios y la palabra de Dios hará su efecto, porque la Escritura dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nuevamente, no son prejuicios, ni tampoco homofobia, que es lo que estas personas dicen, es que son homofóbicos. Nosotros no somos homofóbicos. Sí somos pecadofóbicos, pero no homofóbicos. Porque la Escritura dice, y el Señor dice que nosotros tenemos que odiar el pecado igual que Dios odia el pecado. Pero no odiamos a las personas. Queremos que las personas, así como Dios, queremos que las personas cambien, corrijan, conozcan la verdad y que se guíen por un camino de verdad. Entonces, no somos homofóbicos, ni tampoco somos borrachofóbicos, ni tampoco, no sé cómo se diga, fumadorfóbicos, o no sé cómo se le pueda decir a eso, ni ladronfóbicos, ni qué, ¿qué? Pachecofóbicos, ándale, pachecofóbicos, que dicen, qué fuerte, carnal. No, la Escritura dice, el apóstol Pablo a las personas en Corinto les dice, borrachos, mujeriegos, fornicarios, etcétera, etcétera. Eso eran algunos de ustedes, pero ya han venido al conocimiento de la verdad. Entonces, en la iglesia en Corinto y en muchas iglesias, los que nos reunimos somos personas que pecadoras, somos personas que pasamos de las tinieblas a la luz, de una vida completamente desordenada a una vida que se está ordenando. No tenemos vidas perfectas ni vidas completamente ordenadas, porque a veces también de eso se ataca la iglesia. Ay, que mira, que muy cristianito. Pues claro, Dios me ha llamado a santificarme, pero no soy todavía enteramente santo, estoy en ese proceso. Entonces, pues dame chance. Yo les he dicho en más de una ocasión que habría que comprar unas playeras que digan, disculpe las molestias que esta obra le ocasiona. Estamos aquí en construcción. Estamos en construcción. No hemos llegado a ser lo que Dios quiere que seamos. Todavía no lo conseguimos. Ninguno de los que está aquí y yo tampoco. Nadie, ni los que están ahí sentados escuchando, ni el que se viene a parar aquí es perfecto. Pero estamos en ese camino de corregir nuestra vida, de enderezar el camino. Entonces, es importante reiterarles esto para que nos quede muy claro por qué de nuevo se nos ataca a los cristianos de homofóbicos. No somos homofóbicos. Gays, bienvenidos a esta iglesia, los que quieran venir.
lesbianas, bienvenidas, rateros, bienvenidos, drogos, bienvenidos, todos son bienvenidos, todos, para que conozcan la verdad y la verdad les haga libres. Simplemente nosotros tenemos y somos guiados por una moral. Nosotros somos guiados por principios, somos guiados por valores que guían nuestra manera de vivir. A lo largo de la historia, históricamente se ha demostrado que el respeto a la moral, que el respeto al derecho es la manera de vivir en paz y armonía. Lo repito, el respeto a la moral y el respeto al derecho es la manera de vivir en paz y en armonía, de tal manera que los derechos de una persona no le permiten transgredir los derechos de otra. Ok, tú tienes derechos, perfecto, ejerce tus derechos, pero ¿qué? Cuidado porque estás pisando los míos. Y entonces mucho de la ideología de género nos pisa nuestros derechos. Ok, tienen derecho, nosotros también. Y este movimiento lo que hace principalmente es victimizarse. Ellos se hacen la víctima. Ahí es que todos son homofóbicos, ¿no? Por lo menos, no sé en las demás iglesias, pero en esta iglesia no somos homofóbicos. Y entonces ellos, al hacerse las víctimas, quieren transgredir los derechos de los demás. Y quieren aplastar a los demás. Nosotros solamente exponemos la verdad, pero ellos quieren imponer sus ideas. Nosotros no queremos imponer nuestras ideas, solamente las exponemos, pero ellos quieren imponer sus ideas. Ellos quieren imponer su manera de pensar, esa manera de pensar que va en contra de la naturaleza, que va en contra de la conciencia, que va en contra de la teología. La ideología de género es una lucha contra el ser humano, contra la familia y contra Dios. Y todas las repercusiones psicológicas que trae son muy graves. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento y la fantasía en la infancia están muy conectados. Y muchas de estas ideas son fantasiosas, son incorrectas. La ideología de género ocupa y ataca a muchos de los fundamentos de la fe cristiana, como la creación, la familia, la iglesia, Dios. Y ese es el objetivo de la ideología de género, por lo menos uno: destruir la familia basada en los principios y en los propósitos creados por Dios. Resulta que Dios creó la familia principalmente, básicamente, con tres propósitos o objetivos. Primero, reflejar la imagen de Dios, porque somos hechos que a imagen de Dios. Entonces, esta ideología quiere corromper la imagen de Dios. Segundo, la Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, en vez de soledad, ¿qué es lo que tenemos? Compañerismo. En vez de soledad tenemos complementación, tenemos ayuda mutua, tenemos una ayuda mutua, un compañerismo, una manera de ser mejores individuos, ser mejores personas, crecer. Y el tercer objetivo por el cual el Señor creó la familia es multiplicarse. Y con la ideología de género, estos tres objetivos de Dios quedan echados a un lado. La Escritura dice a través del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, ahora bien quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de su mujer y Dios es cabeza de Cristo. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también, ahí subrayenlo, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Entonces en la Biblia
y si nosotros aplicamos esto en el contexto del matrimonio, la autoridad del hombre implica proteger a la familia, suplir las necesidades no solo de su pareja, sino de sus hijos. Y también hay que hablar de un principio de liderazgo que es la capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas, porque Dios con esas capacidades específicas creó al hombre. Ahora, esto de ninguna manera es un menosprecio a la mujer, porque eso es a veces a donde se ataca. ¿Por qué? Porque la mujer ha sido dotada de características, de habilidades que a los hombres en su mayoría no son difíciles de hacer. Las mujeres hacen un montón de cosas que los hombres pues nomás no damos una. Y entonces tenemos que entender que Dios nos hizo no solamente con órganos sexuales diferentes, sino con características y habilidades diferentes. Por lo tanto, hablando de capacidades distintas, si cuando nosotros las unimos, pues entonces tenemos algo mejor como una familia. Como una familia nos desarrollamos mejor si juntamos las habilidades de uno con las habilidades de otro, las capacidades de uno con las capacidades de otro. Y entonces eso como familia, como la institución más importante de este mundo, la familia, entonces se desarrolla mejor porque estamos juntando capacidades diferentes, habilidades diferentes, con las que Dios nos creó. Entonces, situándonos en un plano de igualdad, tenemos que decir que en cuestión de valor, la Escritura no dice que únicamente el hombre fue hecho a imagen de Dios. Si leemos con cuidado, dice hombre y mujer. Hombre y mujer fuimos creados a imagen de Dios, no solo los varones, también las mujeres. Dice aquí Pablo, es verdad, la mujer procede del hombre, pero el hombre nace de la mujer. Entonces, los dos somos valiosos e importantes dentro del plan de Dios. Ahora, al hombre se le dio la responsabilidad, y eso hay que entenderlo. Eso te fue dado. Eso te fue dado por Dios. El hombre no escogió, atento, el hombre no escogió ser la cabeza de la familia. Dios dijo, tú tienes que ser. Y entonces los hombres tenemos que cumplir la función para la cual Dios nos llamó y Dios nos encomendó. Al hombre se le pide ser la cabeza y a la mujer se le pide seguir por esa dirección. En Efesios 5:21 encontramos un pasaje que es sumamente importante, que es contexto para algo que viene posteriormente. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 5, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Ahora, es bien importante, porque no solamente la Escritura dice que las mujeres, y eso a las mujeres van a decir amén, y no escuché que dijeran amén, ¿verdad? Porque la Escritura dice no solo que las mujeres se deben someter a los hombres, sino que también los hombres a las mujeres. Ándale, muñeco. Por reverencia a Cristo. Ahí ya vi unas sonrisas que dijeron, ándale, muñeco, ya sé de dónde te agarré, ¿no? Pero por supuesto, yo me debo someter a mi esposa en algunos aspectos, ella se debe someter a mí en algunos aspectos, pero la familia ahora sí debe seguir el liderazgo del varón. Ok, entonces habrá momentos en los cuales tu esposa te dirá, ¿sabes qué? Que esto que estás haciendo es incorrecto porque la Escritura nos enseña esto. Y entonces tú, por obediencia a Cristo, por obediencia a la palabra de Dios, aunque seas varón, vas a tener que decir, sí, señora, pero sobre todo sí, señor.
porque Dios te está corrigiendo a través de tu esposa. Entonces nos tenemos que someter los unos a los otros, porque reverencia a Cristo. Porque yo sé que se hace mucho énfasis, sobre todo en estudios de matrimonios, que la mujer se tiene que someter al varón, pero resulta que también la Escritura dice esto, unos a otros. La mujer principalmente o mayormente, ¿entendimos esto? Mayormente se tiene que someter al varón, pero no dice la Escritura únicamente, sino que eso tiene que ser en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mucho que aportar a la familia y el hombre también. Eso es de suma importancia. Entonces, la idea de sometimiento debe ser entendida como el derecho que se otorga, que Dios nos otorga para rendirnos cuentas mutuamente. Nos rendimos cuentas los unos a los otros, cada uno desde su posición, desde su función, desde su responsabilidad. Ahora, en cuanto a la cabeza, eso no quiere decir imponerse, maltratar, ofender, sobajar a la mujer, porque algunos varones malentienden esto, porque también algunos líderes religiosos lo malenseñan. Entonces, como diría aquel gran filósofo mexicano conocido, no tiene la culpa el indio, sino el que le dijo que es cristiano y el que le dijo que las cosas son así. Entonces tenemos a muchos malos obreros, a muchos malos pastores que empujan al abuso sobre la mujer. No somos participantes de esa ideología, porque también es una ideología, no somos participantes de esa enseñanza, sino más bien nosotros enseñamos que la mujer debe ser respetada y que si una mujer es abusada en su casa, por supuesto que Dios le respalda si decide separarse. Pero lo mismo de los varones, porque también sabemos, y no es nuevo, que de algunas décadas para acá también hay mujeres que se han puesto bien locas y bien bruscas y maltratan a los hombres, y les dicen bola de majaderías, los golpean y todo. Bueno, por supuesto que puede haber una ruptura cuando eso sucede. No estamos a favor del sometimiento, no estamos a favor de las ofensas, no estamos a favor de la discriminación, no, porque no es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, en cuanto a cabeza, el propio Jesús demostró que Él es la cabeza de la iglesia, pero lavó los pies de sus discípulos, que era la función más humillante en su tiempo. ¿Qué era lo más humillante que una persona podía hacer? Lavarle los pies a otro. De la misma manera, en este contexto de servicio, en el capítulo 5, inmediatamente después de este versículo, se nos pide a nosotros los varones que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Entonces, el Señor nos manda que estemos día a día buscando la santidad de nuestras esposas. Entonces, si la esposa hace algo que es incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios, el varón tiene la obligación de decirle, pues te amo mucho, pero esto que haces es incorrecto, esto que dices es incorrecto, esto no se hace, aquello no se hace, mira, lee tu Biblia, o vamos a leerla juntos, porque esto está tache, ¿no? Esto está incorrecto, esto no debe ser. Pero nos tenemos que entregar para hacerla santa, es una entrega. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, y no tiene nada que ver con la crema de las arrugas, ¿no?
ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, nosotros, por medio de la palabra, igual que el Señor Jesucristo, no por nuestras ideas, no por lo que nos enseñaron nuestros padres, no por lo que nos enseña la cultura, sino por medio de la palabra, debemos purificar a nuestras esposas para que cada vez sean más santas. Normalmente en el estudio del bautizo, y para los que las van a tomar más adelante, esa es una de las cosas en las que hago más énfasis. El hombre entonces tiene la responsabilidad de saber más que la mujer. Entonces muchos de los varones pues vamos atrasados y vamos lentos, porque la verdad es que pues las mujeres son muy sensibles a la palabra, muy dedicadas, muy esforzadas, se dedican su tiempo para estudiar, pero luego los preguntan, ¿cómo vas? No, valiente cosa, ¿no? ¿Cómo será cabeza si ni siquiera sabe dónde tiene la cabeza? Yo normalmente por eso a los varones les digo, estudia, reúnete, júntate. Pero tenemos, como lo dije en la sesión anterior, a muchos varones que no quieren ser hombres. Y lo vuelvo a repetir, voltea y fíjate cuántos hombres hay en la parte de abajo y cuántos hay en la parte de arriba. La mayoría mujeres. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están? Renunciaron, corrieron, huyeron. ¿No asumieron el papel que Dios les mandó? Bueno, pero para los que están aquí, pues hay que echarle candela. Hay que ser ejemplo para los demás, luz para los demás. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Si amo a mi esposa, me amo a mí mismo. Una de las cosas que enseño también en las reuniones de matrimonios es, mira hermano, el más beneficiado de que tu esposa sea una gran mujer, eres tú. Te amas a ti cuando ella es mejor. Si tú la perfeccionas, pues tú eres beneficiario de toda esa perfección, de toda esa santidad. Tener una esposa santa, pues es una bendición para ti. Ayudarla en su santidad es una bendición para ti. Se nos pide que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ser sacrificados, entregarnos, ser cabeza, suplir sus necesidades emocionales. Oye, no hombre, ese hermano, qué bárbaro, ¿cómo ha de tratar a su esposa? Pues todavía me fallan muchas cosas. Y estoy aquí no es porque yo ya lo haya logrado, sino como dice Pablo, me esfuerzo y me estiro y le echo ganas para ir allá. Todavía no lo logro. Pero gracias a Dios que Dios es paciente y mi esposa también, entonces aguantan tantito y ahí voy, ahí la llevo. Despacito, pero ahí voy. Entonces, si un hombre se entrega completamente a su esposa, satisface todas sus necesidades, está pendiente de ella, ve que nada le falte, busca que sea una mujer santa e irreprochable, en su casa no hace falta nada. Pregunta, ¿ustedes creen que si una mujer tiene un esposo así, cuando él le dice vamos a hacer esto, ella va a decir, ay no? Pues no. Pues no. Entonces, si nosotros asumimos el papel que Dios nos manda, el papel que Cristo nos enseña y nos muestra, pues entonces la mujer cuando le digamos hay que hacer esto, hay que hacer aquello, va a decir, sí papi, ¿cómo no? Vámonos, en acción. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo todo lo que Dios me manda y entonces ella en mí ve a Cristo. Y entonces ella también se tiene que comportar como Cristo, en obediencia, en obediencia. Nosotros tenemos una identidad dada por Dios, dada por Cristo. Cristo es el que nos da nuestra identidad como hombres. Cristo también es el que nos da nuestra identidad como, no solamente como hombres en cuanto a género humano, sino como varones. También en Él tenemos la seguridad. Donde hay orden, no hay caos. En muchas familias hay caos. ¿Por qué? Porque la familia no está en orden. Nuevamente, el varón no toma su lugar.
Si el varón no toma su lugar, pues la familia empieza a tener un desorden. Pero cuando nosotros vemos la familia como una institución, como un sistema creado por Dios, entonces todo sistema en el cual hay relaciones, sea la iglesia, sea el trabajo, sea un club deportivo, para que funcione bien, ¿qué es lo que se necesita? Tener roles bien definidos, tener actividades bien definidas. Si la persona llega a un club deportivo y está el entrenador y está el que ve la cuestión física, y si está tal o cual persona, cada uno ejerce su papel, su función. Tú llegas al trabajo y difícilmente dices, oye, no, esto es opresor, esto es machista, esto es tal. No, tú en el trabajo no dices eso. Pero ¿por qué si en el trabajo no dices eso? O si llegas a la escuela y hay una directora de la escuela, pero después hay un subdirector y después hay un prefecto y luego hay maestros, pregunta quién se queja de eso. Difícilmente se quejan de eso. Pero en ese mismo sentido y en esa misma lógica, ¿por qué se quejan de la iglesia? ¿O por qué se quejan de la familia? Si tiene que haber, lo repito, roles perfectamente bien definidos y una estructura. Ahora la estructura, cuando tú llegas a un trabajo, tú dices, ay, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo en que el director sea fulanito, o que sea hombre. Yo no estoy de acuerdo en que el director sea mujer. Te dirían, ah, caray, espérate, tú te estás integrando a esta organización y la organización está así estructurada y así funciona o así debe funcionar. El dueño puede organizar la estructura jerárquica como le parezca conveniente, como le parezca bueno, como quiera. La familia la creó Dios. Él es el dueño. Él puso la estructura. Nosotros tenemos que funcionar de acuerdo a esa estructura, la estructura dada por Dios. En el trabajo no te quejas, en la escuela no te quejas, porque en la familia te quejas, porque en la iglesia te quejas. Es que en esa iglesia son machistas. No, estás equivocado. En la iglesia procuramos seguir el orden dado por Dios, la organización dada por Dios, las funciones dadas por Dios. Cuando cada persona entiende su posición, cuando cada persona entiende sus límites, cuando cada persona entiende su función, todo opera de una manera ¿qué? Correcta, exitosa. No solo correcta, sino exitosa. ¿Quieres tener éxito en tu familia? Sigue el lineamiento dado por Dios. La familia cristiana vista como un sistema no es cualquier sistema. Es un sistema creado por Dios. Y su fundamento y el principio, la base de su fundamento es el amor. Es una relación de amor, es una relación de comunión con Dios, una relación de comunión con aquel con el cual Dios me permitió unirme. Y es importante que nosotros busquemos que esa familia sea edificada ¿por quién? Por Dios, como lo dice el salmista. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Entonces, nuestro deber en la defensa del matrimonio y en la defensa de la familia, así como Dios la diseñó desde el principio, es estar conscientes que el modelo correcto, el modelo ideal de la familia es el que Dios dio, no el que la sociedad y la ideología quiere imponer. Nosotros tenemos que, por supuesto, hacer que funcione de la mejor manera este sistema en nuestro contexto cultural. Pero nosotros tenemos que hacer una diferencia entre esta ética moderna, que es una ética más corrompida que nada,
Y nosotros no tenemos que renunciar a nuestros principios de creación, quien nos creó. Así que, como ya lo hemos dicho y reiterado una y otra vez, lo que esta ideología quiere hacer es destruir la familia y abrir a las personas hacia posibilidades que están totalmente fuera de los parámetros dados por Dios. Por eso es que hay una confabulación entre organizaciones sociales, filosóficas, y todo esto. ¿Quién está detrás de todo esto? El enemigo de Dios. Estamos hablando de ¿qué? De la armadura, de estar pendientes de las artimañas del diablo. ¿Y por qué dedicar todo este tiempo? Nuevamente, porque una de las artimañas del diablo más fuertes en estos días es esto: destruir al cristianismo, destruir la familia, destruir la imagen de Dios. Como lo dije hace un ratito, para tomar buenas decisiones debes tener la información, y también le debes dar la información a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos. Parte de la información está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, o racional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión. Si ustedes se dan cuenta, estoy resaltando religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, las personas que están en toda esta ideología tienen, de acuerdo con el artículo 1, discriminarnos por ser cristianos. No nos pueden discriminar, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, tenemos ese derecho, no nos pueden discriminar. Y también no pueden atentar en contra de nuestra dignidad humana. Y si para nosotros no es digno ser homosexual, están atentando en contra de nuestros derechos. Porque de pronto te salen con el vacilón de los derechos, pero como de pronto estamos medio ignorantes, nos apantallan y nos da miedo y bueno, pues sí es cierto, este es mi derecho, es el mío. Tú tienes que respetar mi derecho. Yo tengo el derecho y no me puedes discriminar por mi religión. No me puedes discriminar por mi creencia y no puedes atentar en contra de mi dignidad. Yo tengo una dignidad como ser humano. Artículo 1. Artículo 24. Toda persona tiene el derecho o la libertad de convicciones éticas. Entonces, si lo que ellos hacen para mí no es ético, yo tengo mi libertad y yo puedo decir, ¿sabes qué? No. Yo tengo el derecho o la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Y a adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Entonces nosotros podemos participar, nos podemos reunir, no solo en privado, sino también en público. Es decir, si en una plaza pública, en un parque nos reunimos, estamos dentro de nuestro derecho. Lo único que tendríamos que hacer es avisarle ¿cómo se llama? Al organismo rector que vamos a hacer una reunión y se acabó. Pero finalmente, si estamos en un lugar público, nos podemos reunir y nadie nos puede decir, oye, ¿por qué tú estás aquí con tu culto religioso? Porque el artículo 24 de la Constitución me permite a mí hacer un acto público aquí. Este es un lugar público y por lo tanto me puedo reunir aquí. Lugar público, estamos ejerciendo nuestro derecho de acuerdo a la Constitución política de este país en el cual tú vives y yo soy mexicano. El mismo artículo 24 dice, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, en este lugar. Los que extraordinariamente se celebran fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Es lo que les comentaba ya hace un ratito. Ok, ¿nos podemos reunir en algún lugar público? Sí, lo único que hay que hacer es dar un aviso a las autoridades, vamos a hacer esto, se hace este evento. Te dicen, perfecto, está bien, ¿cuántas personas van? No, pues que 100, pum, sellito, te lo dan y se acabó. Es lo que nosotros hemos hecho. Cuando hacemos eventos fuera de este local, vamos al municipio, solicitamos un permiso, nos autorizan el permiso y no nos pueden decir por qué hacen aquello o esto. Viene la policía y nos dice, oiga, ¿qué está haciendo usted? Pues mire, fui con el presidente y me dio mi permisito, a gusto. Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Entonces las autoridades no se pueden venir a meter aquí a decirnos qué hacer, cómo hacer, qué enseñar o cómo enseñarlo, porque el artículo 130 nos da este derecho. Pero resulta que en este continente, que se llama ¿cómo? América, y todos somos ¿qué? Americanos. Ok. Se realizó una convención americana sobre los derechos humanos y dice, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 12, la libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene el derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Por lo tanto, nosotros podemos, no solo aquí adentro, sino allá afuera, en público, ¿qué? Profesar y divulgar lo que nosotros creemos. Nosotros nos podemos parar allá afuera y decir, es incorrecto la homosexualidad, es incorrecto el lesbianismo, es incorrecto, ¿por qué? Porque eso es en lo que yo, ¿qué? Creo. Y no solo la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, sino también los derechos humanos de América nos permiten hacer esto. No solo en público, sino también en privado. Mismo artículo 12, segundo punto, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias. No nos pueden menoscabar porque tenemos esta religión, no nos pueden menospreciar. Mismo artículo, la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos en los derechos o libertades de los demás. Ok, abusado. Entonces, oye, ¿sabes qué? Que tú ya me estás pisando los callos, que ya tu libertad está empujando a la mía, entonces estás equivocado. Por una cuestión de orden, de seguridad, de salud pública, cuidado con lo que dices, porque eso, incorrecto. Y la parte última de este artículo, que es la que más me interesa, a los padres y en su caso los tutores tienen el derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Con qué vacilón te salen las personas ignorantes de la ideología? Es que tú estás imponiendo. No, yo no estoy imponiendo a mis hijos. Yo lo estoy educando porque tengo ese derecho, y no solamente ese derecho, sino esa obligación. Yo les estoy enseñando a mis hijos
en lo que yo creo. Ese es mi derecho. Eso es en lo que yo creo, esas son mis convicciones. Ok, entonces, pregunta, como cristianos, ¿qué ley hemos quebrantado? ¿Qué derecho hemos quebrantado? Ok, pero mucho de lo que ellos hacen sí quebranta la ley y el derecho, ¿cierto? ¿Nos discriminan? Nosotros no los discriminamos, ellos sí. No los menospreciamos, ellos sí. No los menoscabamos, ellos sí. Quieren imponer, cosa que no se debe. Quieren imponer, nosotros no imponemos. Nosotros no le imponemos a nadie nuestra religión, nuestra creencia, solamente la que la exponemos, la enseñamos. Estamos en nuestro derecho. Por lo tanto, no te dejes engañar, porque de pronto te apantallan y te salen, oye, que el artículo no... Sí, mira, dice que tal cosa. Entonces nosotros cuando vamos a exponer la palabra de Dios, no obligamos a nadie, solamente que manifestamos, enseñamos públicamente lo que creemos, no violamos ningún derecho ni ninguna ley. La misma ley nos permite hacer eso. No forzamos a nadie y Dios no forza a nadie. Pero de pronto esta ideología está empujando tan fuerte, está confundiendo a los niños, a los jóvenes y aún a ti que eres adulto, y de pronto te hace pensar que no, pues es que ya les están enseñando eso en la escuela, y no, pues cuidado, tú tienes el derecho de decirles a tus hijos que no crees en tal cosa, y tus hijos pueden decir, ¿sabe qué, maestra o maestro? Lo siento, no creo en eso, y no lo pueden discriminar, porque si el profesor discrimina a tu hijo, entonces tú puedes llegar con Constitución en mano y decirle, ¿sabe qué? Está discriminando a mi hijo. Porque mi hijo no quiere participar en Día de Muertos. Y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no lo puede obligar. Mi hijo no quiere participar en tal o cual festival. Y de acuerdo con la Constitución Política, usted no lo puede obligar. Y no lo pueden obligar. Mire, maestra, no es que yo quiera pelear con usted, simplemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me da a mí ese derecho. Por favor, respete mi derecho, yo respeto el suyo. Tu hijo puede no participar en actividades que atenten en contra de lo que nosotros creemos. De nuevo, a veces nos apantallan, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ignoramos que eso está en la ley. No te dejes engañar. La Escritura dice en Deuteronomio, ¿cómo voy? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, nosotros delante de Dios tenemos un deber que inculcarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Le dice a Josué, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que él está escrito. Entonces nosotros estamos cumpliendo con la ley de Dios y estamos cumpliendo con la ley de los Estados Unidos Mexicanos si nosotros enseñamos a nuestros hijos lo que creemos, pero también lo que rechazamos, lo que no creemos. La carta a los Romanos dice, por eso Dios, capítulo 1, los entregó un poquito antes, y eso lo vimos en nuestra reunión antepasada, que Dios se molesta porque las personas no toman en cuenta a Dios. Ese es el contexto. Y por no tomar en cuenta a Dios, llegamos al versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual
de modo que degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales, es decir, hombre con mujer, por las que van en contra de la naturaleza. Nuevamente, el Señor dice, eso va en contra de la naturaleza y en contra de lo que yo mandé. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Interesantemente, aun cuando estas personas engañadas piensen que están deleitándose, su misma perversión ya está siendo castigada, porque al conducirse de esta manera, aunque no se den cuenta, ya están siendo castigados. Y posteriormente serán castigados. Ahora, ¿estamos ofendiendo a estas personas? No, solamente estamos expresando lo que creemos, lo que Dios enseña, y les estamos advirtiendo que si continúan por ese camino, les va a ir muy mal. Y nosotros no queremos que les vaya mal, queremos que les vaya bien. Queremos que se vayan al cielo. Queremos que no sean castigados. Pero bueno, finalmente si ellos quieren ser castigados, bueno, pues allá ellos, ¿no? Esa es su decisión. Muy bien. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que tú tienes derecho a tu religión, que tú debes enseñar a tus hijos la religión, que ninguna escuela, organismo, público o privado te puede obligar a creer en lo que ellos creen, pero tampoco te pueden limitar porque tú tienes ese derecho. Tú tienes ese derecho, tú y yo tenemos ese derecho, pero como la serpiente es muy engañosa, ha engañado a los seres humanos, haciéndoles creer que lo que hacen es correcto cuando la Biblia dice que no, cuando Dios dice que no y cuando la naturaleza dice que no. Nuevamente, todo este asunto de la ideología de género, y el día de hoy voy a terminar con este tema, es un atentado en contra de el hombre, me refiero a hombre y mujer, en contra de la familia, en contra del cristianismo, en contra de Dios. Amado Padre, te damos gracias porque nos has concedido hablar de tu palabra y también aprender que hay mucho de lo que está a nuestro alrededor que es una mentira, que es un engaño, que el enemigo tuyo quiere destruir tu imagen que somos nosotros, que quiere distorsionar todo lo que tú has mandado, que todo lo que tú has enseñado, porque quiere destruir tu obra, porque te quiere destruir a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a ser inteligentes, a ser sabios. Ayúdanos, por favor, Señor, a no dejarnos engañar. Gracias te damos porque conocemos tu verdad y como lo dice nuestro Señor Jesucristo, esta verdad nos hará libres. Ayúdanos, Señor, a no ser cautivos de las falsas enseñanzas, de las malas enseñanzas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.